Tocamos las puntas y ahora tocamos los dos pines de la entrada de alimentación. Aquí vemos que no nos da continuidad. Entonces, a la pregunta, si da continuidad, ¿está dañado? La pregunta es, si da continuidad, ¿es que está dañado? Muchas veces tenemos nuestros aparatos electrónicos o electrodomésticos y tenemos la duda de si cuando el aparato no funciona, al revisarlo, vemos que nos da continuidad. O directamente no nos da continuidad. Y nos viene la duda de si efectivamente, si nos da continuidad, es que está dañado y tenemos que sustituirlo, o si no nos da continuidad, significa que está bueno. En el multímetro digital, la continuidad la tenemos en estas rayitas que tenemos aquí. Normalmente, cuando vemos este símbolo, significa que ahora al tocar las puntas, ahora tocamos las puntas, vemos que nos da continuidad, lo que significa que si miramos la continuidad de este jumper, debería de pitar. O de este otro. Vemos que nos da 00.1. Por ejemplo, si es con el multímetro analógico, nos tenemos que ir aquí donde pone X1. Tocamos las puntas y regulamos en esta perilla. Ahí, hasta que quede en 0. Esto es la continuidad. Vamos a mirar en el jumper y vemos que en el analógico la aguja se va a 0. Prácticamente el mismo comportamiento que el digital. Entonces, si nos da continuidad está dañado. Como nos podemos fijar, tenemos una fuente de alimentación de un televisor, pero podría ser de cualquier otro aparato. Vemos la entrada de alimentación donde conectamos los 220-230 voltios. Vemos el fusible y tenemos un varistor. Vemos aquí la V. Y luego tenemos distintos elementos, condensadores, bobinas. Aquí la pregunta es, si tenemos un problema, lo primero que vamos a revisar es la entrada. ¿Debería de darnos continuidad este lado de la entrada con este? Pues vamos a comprobarlo. Tocamos las puntas. Y ahora tocamos los dos pines de la entrada de alimentación. Aquí vemos que no nos da continuidad. Esto es lo normal. Si aquí nos diera continuidad, pues estaría dañado, ya que estaríamos poniendo en cortocircuito el neutro con la línea, o el neutro con la fase. Entonces aquí vemos que esto es normal. Después de ahí nos iríamos al fusible, que lo tenemos aquí. 3.15 amperios, 250 voltios. Ahora, si el fusible está bueno, aquí debería de darnos continuidad. El fusible es esta patita de aquí y esta. Aquí vamos a tocar las puntas. Aquí tiene que darnos continuidad. ¿Qué pasaría si aquí no nos da continuidad? Pues que este fusible está abierto, ya que lo más normal es que en la tarjeta existe algún otro elemento que esté en cortocircuito. Entonces hizo saltar el fusible. Habrá que solucionar el problema y luego colocar otro fusible. Luego tenemos un varistor. El varistor está colocado en paralelo con la línea y el neutro, con lo cual lo normal es que el varistor no nos dé continuidad. Si nos diera continuidad, significa de que tenemos un cortocircuito en la placa. Vamos a comprobarlo. Y ahora colocamos una patita aquí y vemos que no nos da continuidad. Aquí podemos fijarnos que tenemos dos termistores. Estos sí que nos tienen que dar continuidad. Ahí tenemos el primer termistor, vemos que nos da continuidad y este también nos tiene que dar continuidad. Luego vemos que tenemos las bobinas y los condensadores. Lo normal sería que las bobinas sí que nos den continuidad, pero los condensadores puede ser que nos dé un pitido corto indicándonos de que se carga el condensador y luego se calle. Entonces vamos a ver si las bobinas nos dan continuidad. Aquí, si nos podemos fijar, vemos que tenemos una bobina, estos 4 puntos, y vemos estos puntitos
lo que significa que entre este punto y este nos tiene que dar continuidad, y aquí lo mismo, entre este punto y este. Lo mismo con esta otra bobina. Desde este punto, vemos aquí los puntitos hasta aquí, nos tiene que dar continuidad, y esta, desde este punto, vemos aquí los puntitos hasta aquí. Chequeamos las puntas. Aquí nos tiene que dar continuidad. Aquí nos tiene que dar continuidad. Igual aquí. Igual aquí. Y ahora aquí, si nos fijamos, tenemos un condensador de poliéster y aquí tenemos otro. Dos condensadores. Aquí no nos debería de dar continuidad, o como mucho un pitido corto. Vemos que no nos da nada. Y lo mismo aquí. Tenéis que recordar que cuando vais a revisar una tarjeta, los condensadores principales que trabajan con alrededor de 300 y algo de voltios, hay que descargarlos previamente. Desde que nos aseguramos de que los condensadores ya no tienen carga, entonces podemos comprobar con el multímetro en continuidad, y aquí no nos debería de dar continuidad, o como mucho un pitido corto. Vamos a probar. Ahí vamos a probar con el primero. Vemos que no nos da nada, y con el segundo no nos da nada. Esto es lo normal. Ahí, si os fijasteis, pitó un poquito y se cayó. Y ahí lo mismo, pitó un poquito y se cayó. Esto es lo normal. En el caso de los transformadores tipo chopper, aquí nos tendría que dar continuidad, ya que es una bobina, y aquí debería de darnos también continuidad. Pero en cambio, de un lado del chopper al otro no nos da continuidad. En el caso de las resistencias, si son resistencias de bajo valor, resistencias fusibles como es este caso, aquí sí que nos da continuidad. ¿Qué ocurre si en estas resistencias tipo fusible no nos da continuidad? Pues que tenemos un problema. Pero si son resistencias de un valor ya más alto, no nos va a dar continuidad. Vamos a ver esta resistencia que es tipo fusible. Tocamos las puntas y ahí vemos que nos da continuidad. En cambio, tenemos una resistencia de un valor muy alto y esta no nos puede dar continuidad. También, si nos diera continuidad una resistencia de un valor muy alto, significa de que está dañada. Y si está dañada es porque en la placa lo normal es que tengamos algún problema. Entonces, esta no nos da continuidad. Con respecto a los diodos, vemos que tenemos una franjita que es el cátodo. Lo normal es que nos pite de ánodo a cátodo. Tocamos las puntas. En el caso de algún tipo de diodos rápidos, no nos da continuidad. Aquí vemos que no nos da continuidad. Y ahí tampoco nos da continuidad. A veces, si cambiamos la polaridad, puede hacer un pitido corto. ¿Ves? Ahí hizo un pitido corto. Y ahora aquí no lo hace. Esto es lo normal. ¿Qué ocurriría si un diodo estuviera en cortocircuito? Nos daría continuidad aquí y nos daría continuidad aquí, pero seguida, así. Vamos a ver el ejemplo en este diodo. Vemos que no nos da nada, intercambiamos las puntas y ahí pitó y se cayó. Vamos a hacer lo mismo en este condensador de poliéster. No pita y aquí puede pitar y callarse, pero tampoco pita. Con los condensadores electrolíticos puede pasar algo parecido, puede pitar, en este caso no pita. Ahí pita y se calla. Le damos la vuelta a las puntas. Ahí no pita. Y ahí pita y se calla. Esto es lo normal. Si aquí tuviéramos un problema, lo normal sería que al tocar el condensador hiciera esto. En el caso de las bobinas nos va a dar continuidad. Y en el caso de los transistores, nos podemos fijar aquí que tenemos la Q, no sabemos qué tipo de transistor es. Aquí es importante saber qué tipo de transistor es porque hay veces que en alguna de las patitas sí que puede pitar. Entonces, vamos a probar en este transistor que no sabemos de qué tipo es. Ponemos en la patilla del medio, ahí vemos que no pita.
Y aquí tampoco pita. Vamos a dar la vuelta a las puntas. Ahí vemos que no pita y ahí tampoco. Con respecto a los transistores, es normal que en escala de pitido las patitas estén aisladas entre sí. Pero puede darse el caso de algún transistor que lleve diodo damper que a lo mejor una de las patitas nos da continuidad con la otra. Eso no significa de que el transistor que esté malo. Hay que sacarlo, hay que saber qué tipo de transistor es y hacerle una prueba para saber si efectivamente el transistor está fallando o no. Entonces, a la pregunta, si da continuidad, ¿está dañado? Pues depende qué tipo de componente le vamos a hacer la prueba. No hay una regla fija que diga que esta tarjeta me está dando continuidad, está bien, y la otra no me da continuidad, está dañada. Va a depender de qué tipo de componente es el que nos da continuidad. Recordad que tenéis un botón de gracias en el canal donde podéis acceder a él. Cuando entráis en el vídeo vais a ver un icono de gracias. Ahí podéis colaborar de forma individual y sin compromiso para poder dar continuidad al canal y poder contribuir de alguna forma para que el canal continúe sacando buen contenido. Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribís al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.